voy a invitar que vayan en sus Biblias al Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, vamos a ir al capítulo 9. Evangelio de Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, estamos en el versículo 14, vamos a leer hasta el versículo 29. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacuda y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Oramos. Amado Dios, estamos delante de tu presencia, Rey, Dios y Señor de nuestras almas. Delante de ti para que tú, Señor, nos guíes a través de tu divina palabra, Señor. Rogamos que uses a este siervo inútil. Úsame, Señor, para que tu Santo Espíritu hable a través de mí a los corazones. Señor, ruego que en esta mañana tu Santo Espíritu convenza de pecado, de justicia y de juicio a aquellos que hoy están entre nosotros y aún no te conocen. Ruego, Dios, que en tu gracia ayudes a nosotros los creyentes a apropiarnos de esta preciosa y grandísima fe que tú nos has dado en Cristo Jesús para vivir en el poder, Señor, que tú nos has otorgado. En el precioso y bendito nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Nuestro título en esta mañana es el verdadero poder proviene a través de la fe. ¿Quieres poder? ¿Quieres poder en tu vida? Se requiere la fe. La fe es el brazo que agarra y toma el poder de Dios para nuestra vida. El verdadero poder proviene de la fe. Y nuestro tema en esta mañana es ayuda a mi incredulidad. Ruégale al Señor, ruégale, clámale al Señor que quite esta fe
fe tan mediocre, tan superficial que existe hoy entre los creyentes y nos ayude a tener una fe poderosa. Ayuda, Señor, a mi incredulidad. Vimos la semana pasada que Pedro quiso hacer 3 enramadas, 3 tabernáculos, 3 carpas, una para Jesús, una para Elías y otra para Moisés, para quedarse por un tiempo prolongado en aquella hermosa y preciosa gloria en la que se encontraban. Pero el Señor no se los permitió quedarse en aquella cima, sino que debían descender porque en el valle, abajo de ellos, estaba la gimiente y triste humanidad. A sus pies se extendía una tremenda necesidad, un mundo completamente necesitado, agobiado por el pecado. El Señor no quiso mantenerse allá, sino que dijo, descendamos. El gran pintor Rafael Sanzio trató de representar esta historia, trató de hacer visible esta escena y lo hizo a través de una obra de arte, lo hizo a través de un cuadro que lo llamó La Transfiguración de Jesús. Se lo voy a mostrar allí, un segundito. Ahí pueden ver, este es el cuadro de Rafael hace siglos atrás. Él trató de representar la transfiguración, trató de representar esto que hoy estamos leyendo. Vemos allí a Jesucristo, a Moisés y a Elías, uno a cada lado. A los pies de Jesús se encuentran sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, al ver semejante gloria. Y debajo del monte, debajo de la cima, se encuentra representada esta historia que ahora estamos leyendo, a sus discípulos junto a toda la multitud intentando liberar a un endemoniado. Y esta escena, este cuadro que vemos es grandioso porque trató de hacer visible 2 realidades. Arriba en el monte con el Señor Jesucristo hay manifestación de gloria, hay manifestación de poder, hay ganas de quedarse en aquella hermosura contemplando todo eso. Pero por otro lado, abajo, sin Jesús, lo que se encuentra es una necesidad. Personas que están abatidas y necesitadas. 2 cuadros completamente diferentes. Ayer salimos a evangelizar y esa es la escena que se puede experimentar en este mundo, en esta sociedad. Gente necesitada, gente quebrantada, gente rota, partida en 1000 pedazos por dentro, con una tremenda necesidad del poder de Dios en su vida. Aunque ellos no lo entienden, no lo comprenden. Ya lo pueden sacar si quieren, gracias a Dios. Cuando descendieron, dicen las Escrituras que Jesucristo halló a los escribas que estaban allí disputando con los discípulos. También encontró a un padre afligido, encontró a un hijo que estaba enfermo y encontró a sus discípulos que estaban derrotados. Por lo tanto, Jesús hizo callar a los escribas, consoló al padre, sanó al muchacho y le dio una lección de poder a sus discípulos. En aquella hora había una necesidad apremiante. Un joven poseído por un demonio estaba sufriendo tremendamente. Dicen las Escrituras, según lo que acabamos de leer, que el espíritu le sacudía con violencia. Dice que lo revolcaba por la tierra, crujía los dientes y echaba espumarajos. Pero no solamente ese muchacho estaba siendo atormentado y sufriendo físicamente, sino que también estaba al borde de la muerte. Dice que se estaba secando, se está secando, se está apagando, se está muriendo. En ocasiones le echan agua y en ocasiones lo tira sobre el fuego. El diablo estaba destruyendo la miserable vida de este joven y de este padre, a los cuales los tenía aprisionados, los tenía cautivos.
estaban en profunda angustia y tenían una tremenda necesidad. Al igual que cada uno de nosotros. Tremenda necesidad, al igual que las personas que se encuentran caminando por aquellas calles. Pero los discípulos de Jesús, nos dice la historia, que no pudieron hacer nada pudieron hacer para ayudar a este padre y a este hijo que estaban siendo atormentados. Entiendan esto, la simple presencia de nuestra carne, la simple presencia humana no espanta ni amenaza a un soldado de maldad. Tenlo en mente, tu presencia no le es nada al demonio. Se burla y se ríe delante de ti, delante de mí, porque no somos nada delante de él. ¿Cuántos creyentes andan frustrados por la vida? No pueden hacer nada para Dios, no llevan frutos, no consiguen nada, no pueden ayudar a nadie. Almas que están rotas y necesitadas. ¿Saben por qué? Porque lo hacen con sus fuerzas. Sin apropiarse, sin tomarse, por medio de la fe, del poder que Dios te tiene reservado para ti y para mí. No hacemos nada porque tienes fe. Porque no tienes fe. Y si no hay fe, no eres nada. No soy nada. No somos nada. Solo al ver la presencia de Jesús, dice que el demonio, cuando lo vio, se alborotó, se desesperó y empezó a moverse. Y cuando Jesucristo habló ante su voz de mando, ante su voz de autoridad, el demonio no pudo resistirse, sino que tuvo que salir inmediatamente. Es a la voz y a la presencia de Jesucristo que se nos abren los caminos, que podemos obtener poder, no ante la presencia nuestra. Se requiere mucho más que tu persona. Se requiere del poder de Dios para hacer cosas que perduren. Está siendo una herramienta poderosa de Dios en el lugar que Dios te ha puesto, en el lugar en el que Dios te ha dejado. Piensen esto, Jesús subió al monte de la transfiguración con 3 de sus discípulos. Subió con 3, así lo quiso. Y dejó a 9 abajo. A ellos los dejó ahí. A ellos los dejó con un propósito. Hoy Jesucristo no está entre nosotros en carne. Él se ha ido, a nosotros nos ha dejado acá abajo. Pero los discípulos, al igual que nosotros, podrían y podemos apropiarnos del poder de Dios para ser herramientas potentes en este mundo. De no ser así, ruégale al Señor que ayude a la incredulidad. Ruégale al Señor, ruégale, pídele. Señor, ayuda a mi incredulidad. Si no tienes a Jesús, si hoy estás acá y aún no has recibido a Jesús como tu Salvador, escucha, ruégale. Ruégale si no puedes creer, ruégale. Ayuda a mi incredulidad, quiero creer en ti. Oh, no hay pedido más hermoso a Dios que pedirle por fe en el nombre de su amado Hijo. Para eso lo sacrificó. Para eso lo mató. Para eso lo aprisionó con el pecado de cada uno de nosotros. Lo aplastó por nosotros. ¿Qué más desea Dios? Que vengas y le diga, ayúdame, Señor, a creer. Ayúdame a confiar en ti. Dame un poco de tu poder para vivir para tu gloria. Mientras Jesús, Pedro y Jacobo se encontraban en el monte de la transfiguración, como vimos abajo, se estaba desarrollando toda una escena. Versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, hablando de Jesucristo, descendió. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Antes de la llegada de Jesús, nos dice que los escribas se habían hecho cargo de la multitud. Ellos estaban en control, no estaban en control los discípulos.
Los que estaban a cargo del grupo ahora eran los escribas y ellos estaban reprendiendo a los apóstoles porque ellos no podían sanar a ese pobre muchacho necesitado. Ellos tuvieron que haber estado haciendo comentarios, hablando en alta voz y arengando a las personas que estaban allí, tratando de humillarlos, tratando de avergonzarlos, burlándose de Jesucristo, quizás diciendo, ¿dónde está su maestro? Díganme, a ver, ¿dónde se encuentra su maestro? ¿Acaso se ha ido a esconder? ¿A dónde está? ¿Qué pasa que ustedes no pueden sacar a los demonios? ¿Acaso no tienen el poder de Dios? No pueden echar fuera a los demonios y dudamos también de que su maestro Jesús pueda también hacerlo. Ustedes son un fraude, ustedes son unos charlatanes, ustedes no vienen en el nombre de Dios, porque si viniesen en el nombre de Dios, entonces ustedes estarían sanando y ayudando a este muchacho. Me los imagino a ellos regocijándose. Este era su triunfo, esta era su gloria, la de los escribas. Era el momento, no les estaban saliendo bien las cosas. Riéndose, burlándose, avergonzándose. Y los pobres discípulos humillados, porque así es como estaban, humillados quizás, intentando justificarse ante ellos y ante la multitud. Es que no sé por qué no lo podemos sanar. En otro momento pudimos, pero no sé por qué no podemos ahora en este momento. No entiendo. La situación era fea. La situación era horrible para los discípulos. Lo tremendo de esto es que los escribas estaban humillando, avergonzando y pisoteando a los discípulos, pero ellos tampoco hacían nada por el pobre. Ellos tampoco hacían nada por el muchacho. Versículo 15. Y enseguida, cuando llegó Jesucristo, que descendió y apareció, se presentó allí, enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y esta es una escena realmente tremenda, tremenda. Y quiero hacer énfasis en hechos pasados. Si nos remontamos al Antiguo Testamento, cuando Moisés estuvo en el monte Oreb, estuvo 40 días en la presencia de Dios y sufrió como una especie de transfiguración, porque dice que cuando él descendió del monte de haber estado en la presencia de Dios, dice que se tuvo que cubrir con un velo porque su rostro brillaba. Tal es así que las personas no podían sufrir eso, se tenían que cubrir y Moisés tapar. Pero no fue así con nuestro Salvador. El Señor se había transfigurado con una mayor gloria que la de Moisés. Era mucho más esplendorosa, mucho más grandiosa que esa que experimentó Moisés. Pero no nos dice el pasaje que cuando Jesús descendió, la gente tuvo que taparse y esconderse y huir. O Jesús taparse porque brillaba. No nos dice nada de eso, sino que se asombraron y corriendo hacia él, corrieron hacia él y le saludaron. Y esto nos deja algo tremendo. Y es que claramente la gloria, porque la gloria de la ley fue magnífica, fue algo verdaderamente importante. Dios la levantó. La gloria de la ley nos repele, nos choca, nos aleja a causa del pecado. Cuando se presenta la gloria de la ley, nosotros nos alejamos de ella porque es un espejo que nos refleja y nos muestra lo que somos, la miseria, la inmundicia, nuestra suciedad. La ley hace eso y por eso nos alejamos. Pero ahora la gloria de Jesús es mucho más grandiosa porque nos acerca a Él, a causa de su preciosa gracia disponible por amor a la humanidad. La ley nos aleja al vernos, pero la gracia nos abraza.
La gracia quiere abrazarte, amigo mío. Si te ves ante la ley, ante esa gloria de ley, te ves que tú eres un pecador, un transgresor, un desobediente, y que por esas transgresiones tú no eres apto de entrar al reino de Dios. No lo eres. Si puedes verte ante ese espejo de la ley como mentiroso, ladrón, adúltero, fornicario, rebelde, desobediente, codicioso, ambicioso, si tú puedes verte ante eso, entenderás que Dios dice que por causa de nuestro pecado no podemos entrar en el reino de Dios. Si tú puedes verte, pero si ahora puedes ver la gracia de Dios, si ahora puedes contemplar y ver ese magnífico amor manifestado en la persona de Jesús, quien viene a tomarte, a abrazarte y a decirte, yo lo pagué. Yo lo pagué. Yo ya morí por tus pecados. Yo ya saldé tu deuda. Ven a mí. Nos dice que la gente, versículo 15 nuevamente, la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Jesús llegó justo a tiempo, por eso es que la gente se asombró. Justo acaba de llegar en medio de todo este escándalo, porque esto es un escándalo. Tus discípulos están siendo avergonzados y humillados y llegó el maestro. Es el momento justo. Entonces el Señor les preguntó en el versículo 16, ¿qué disputáis con ellos? Y cuando leí estos pasajes, hermanos, ojalá que ustedes puedan ver toda esta gloria, porque ver la presencia del Señor, cuando lean, hagan vívida las Escrituras, ver el poder de Dios. Imagínenselo a Jesús presentado así. Él no es. No, Jesús, ¿qué disputáis? ¿Qué están hablando? Se presentó el genio, se presentó el maestro, se presentó el Salvador para socorrer y ayudar a sus discípulos. ¿Qué disputáis con ellos? En otras palabras, Jesús le dijo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué todo este alboroto? ¿Qué es lo que sucede? Que veo en estos escribas, ¿y qué es lo que pasa? Que veo un semblante de humillación y de vergüenza en mis discípulos. De pronto, en medio de esto, versículo 17 dice, y respondiendo uno de la multitud, dijo, maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y esto es tremendo si prestan atención a las pequeñas palabras. Dice en el versículo, respondiendo uno de la multitud, dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Se lo trajo al Señor. ¿Y quiénes estaban allí para representar al Señor Jesucristo? Sus discípulos. Pero eso no quiero. Nosotros somos representantes de Cristo. Cuando la gente viene, la gente necesitada, tú eres el representante de Jesucristo en esta tierra. No pudieron. Quizás tú no estás pudiendo. Quizás no estás pudiendo. Este hombre, piensen que estaba en tremenda aflicción, no se presentó de una manera normal y sencilla. No, Señor, ¿sabes lo que sucede? Es que no fue así. No fue así la escena. Este hombre se presenta y ahora lo que hace es evadir aquella discusión que estaba viendo entre los escribas y los discípulos, porque eso es lo que estaba. Esa era la escena. La gente simplemente miraba. Oh, ¿cómo puede ser? Mirá, ¿viste eso? Mirá lo que están diciendo. Pero la discusión era entre los discípulos y los escribas. Aparece el hombre y evadiendo ese debate teológico que había allí, le dice, el problema está en mi hijo. El problema está en él, está en él. Está enfermo, no se lo puede ayudar.
Este hombre se presentó de una manera completamente triste, derrotada. Piensen que este hombre quizás vino y se presenta delante de Jesús cayendo de rodillas y diciendo: Jesús, ayuda a mi hijo, ayúdalo, está endemoniado, está loco. Mi único hijo, mi único hijo. Piensen en la agonía que tenía ese hombre en su corazón. Mas damos gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien puede darnos la victoria en medio de la derrota en la que nos hallamos por causa del pecado y del diablo. Damos gracias a Cristo, porque aún ese hombre hallado en esa condición tan penosa, tan desesperante, había a alguien que aún podía socorrer. Y era la gracia de Dios. La gracia de Dios manifestada en Cristo, en Jesús. ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Por qué no pudieron ayudar al Padre y al Hijo en su necesidad? El problema estaba en que Jesús no estaba así con ellos. Ya no estaba el maestro. Ya no estaba el jefe. Ellos estaban solos ahí cuando comenzó el incidente, por lo cual sus discípulos fueron desafiados a caminar por fe y no por vista. Ellos ahora tenían que confiar en todo lo que Cristo les había dicho, les había enseñado. Tenían que creer, pero miserablemente fueron derrotados, fracasaron con su fe. ¿Cuántas veces nosotros fallamos de la misma manera que los discípulos al manifestar el poder de Dios en el lugar que Dios nos ha puesto? ¿Cuántas veces a causa de no caminar con los ojos puestos en el Señor, sino a causa de mirar el mundo? Perdemos la mirada de quien tiene el poder y lamentablemente nos hacemos inútiles. Miren lo que dice el versículo 19. Y respondiendo él, al ver lo que les dijo este hombre: lo traje a ti, lo recibieron tus discípulos, pero ellos no pudieron. El Señor les dice, respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Me lo imagino con rabia en ese momento. Una ira santa, como siempre hablamos respecto del Señor, porque Él nunca pecó, pero sigue manifestando su descontento. ¿Cómo puede ser? ¿Qué es lo que sucede? Y en el Evangelio de Lucas, en el paralelo, no solamente dice generación incrédula, sino que dice generación incrédula y perversa, pervertida, torcida, corrompida. Noten el orden. Primero la incredulidad y luego los frutos de la incredulidad. Es la perversión. Esa es la situación y la condición en la que se encuentra el mundo en este momento. El mundo rechaza completamente a Dios. Lo rechaza en incredulidad. No creen en Jesús. Y a causa de su incredulidad, caminan en caminos torcidos y pervertidos. Generación incrédula y perversa. Ayer me presento ante un hombre que estaba allí y le digo: Señor, ¿le puedo dejar un folleto, un mensaje de la palabra de Dios para su vida? Y me dice: no, gracias. Pero le digo: es una buena noticia, Señor. Una buena noticia. Y así se lo digo. Una buena noticia. Jesús murió por ti, para salvarle, para que usted pueda vivir eternamente en los cielos. ¿No le parece una buena noticia? Prefiero vivir bien acá. Le digo: ¿sabe cuál es el problema? Usted quiere vivir bien acá. Usted se aleja de Dios. Así como usted, se alejan las demás personas de Dios.
Por eso tanto robo, tantas adulterio, tanta maldad, tantos asesinatos, tantas guerras. Porque todos quieren vivir bien, pero todos se alejan de Dios. Nadie quiere saber nada de Dios. Y lamentablemente espera eso en esta sociedad. Ya que no puede vivir bien en esta tierra, ¿por qué no recibe el vivir bien en los cielos? No. ¿Le dejo el folleto igual? Está bien. Así anda la gente. Así está la sociedad. Caminando por caminos perversos y torcidos. Porque no quieren creer en Dios. Son incrédulos. Y cuando Jesús dijo, al designar la palabra generación, Él estaba abarcando esta generación incrédula y perversa. Estaba hablando de aquellas personas que se encontraban en ese momento allí. Él pudo estar refiriéndose a los escribas que estaban allí presenciando este evento, que ellos no estaban para ayudar, no estaban allí por amor al Padre y al Hijo, no estaban allí porque querían ver y contemplar el poder, la gloria de Dios. Ellos estaban allí para burlarse y buscar otras cosas. Quizás se refería al Padre sufriente allí, hablando de generación incrédula. O quizás también se estaba refiriendo y haciendo énfasis a sus discípulos que estaban siendo humillados por su incredulidad, por la gente que le rodeaba. Ellos teniendo fe, ellos creyendo en Dios, estaban siendo avergonzados y humillados por la gente incrédula que le rodea. Y eso sucede mucho entre los creyentes. En el trabajo, en la escuela, en los estudios, en el barrio, por la familia. Nos humillan y nos avergüenzan. ¿Saben por qué? Porque no manifiestas el poder de Dios en tu vida y eres avergonzado por los incrédulos. Y es lamentable, porque Dios te dejó aquí para que seas un representante de su gloria, para que en ti se manifieste la gloria del Dios vivo, para que tú te hagas partícipe de todo su poder a través de la fe. Amén. El Señor quiere hacerlo. ¿Acaso no les había dado poder el Señor para echar fuera a los demonios? Claro que se lo había dado. Y le había dado un poder sin límites. No para sacar este género, sí, hasta el segundo género. El tercer género ya no van a poder. El Señor les dio poder para quitar todo tipo de demonio, para hacer todo tipo de sanación, para hacer todo en su nombre. Les había dado el poder. Es más, ellos mismos ya lo habían experimentado anteriormente cuando Jesús los encomendó y volvieron a él y le dijeron, Señor, no sabes, hicimos tantas cosas en tu nombre. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué sucedía esto? ¿Hasta cuándo? Dice el Señor. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ellos para que empleen el poder que les he otorgado? ¿Hasta cuándo esta sociedad vivirá en miseria y en pobreza, en derrota, por no creer? ¿Hasta cuándo? Creyentes, ¿hasta cuándo? Lo puedo entender de los incrédulos, lo puedo entender de la gente que no tiene fe en Dios, pero de creyentes, de ti, amigo mío, que tienes el poder latente allí, esperándote y diciendo, ven. Que nosotros vivamos así, es triste y lamentable. Y con razón el Señor dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, hijo mío? Su amonestación muestra que ellos tenían poder, pero ellos no estaban haciendo uso de esto. Por lo tanto, el Señor les dice, traédmelo. Tráiganmelo, yo les voy a mostrar. Tráiganmelo. Ustedes no pueden, yo lo voy a hacer. Traédmelo. Jesús ahora va a rectificar lo que sus discípulos no pudieron manejar. Ahora el Señor iba a actuar con poder cuando sus discípulos habían sido humillados y avergonzados. He visto a muchas personas irse de la iglesia. A muchas personas, no solo aquí, sino en otras. Irse porque ven a otros hermanos
que hace. Oh, mira cómo se conducen. Ah, mira lo que dijo. Y por causa de poner sus ojos en los hombres que se conducen sin el poder de Dios, lamentablemente quedan afuera. Porque están dirigiendo sus ojos en el lugar indicado. El lugar que viene el poder es en Cristo. Así que cuando tú te encuentres con un hermano así, guíalo a poner sus ojos en Cristo. Porque ahí está el poder. ¿Crees que la salvación de algunas almas es imposible? ¿Crees que esas personas nunca conocerán a Dios por su maldad, porque están ahogadas en sus delitos, en sus pecados, porque hacen cosas horribles y terribles? Jesús dijo, tú no puedes. Ellos no pueden. Pero yo sí puedo. Yo sí puedo. Por eso es que dice, traédmelo. Traédmelo. Yo lo voy a sanar. Yo lo voy a sanar. Tú no puedes restaurar tu alma. Tú no puedes cambiar tu vida. Pero el poder de Dios puede hacerlo. Tú tienes que venir, traérmelo. Nuestro trabajo es traer a las personas a los pies de Jesucristo. No que tú los transformes. Cristo lo transformará. Pero tenemos que traerlos a los pies de Él. Así que nunca dejes de orar por aquellas personas hasta que mueran, hasta que dejen de respirar. Ora por ellos. Nunca dejes de orar. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo está vivo. Si Él no estuviese vivo, entonces estamos en problema. Amén. Pero Él vive. Versículo 20. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús le preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? No era que Jesús no sabía. No era que Jesús no estaba consciente de aquella condición, de la vida de esa persona. Jesús sí era consciente y sí lo sabía. Pero lo que Jesús hizo al decir cuánto tiempo hace que tu hijo está en esta condición, fue magnificar el escenario, hizo que su escenario se ampliara aún más y lo que él iba a hacer sea aún más magnífico, más grandioso, porque él dijo, desde niño, desde joven, desde muchacho, hace años he gastado mi dinero, he probado con un montón de cosas, pero no hay forma de librarlo. Yo sí puedo hacer esto. Versículo 22. Y muchas veces le echa fuera, le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. El Padre le pidió al Señor que hiciera algo si podía. ¿Puedes hacerlo? ¿Tienes tú el poder? ¿Tienes tú la autoridad para hacerlo? ¿Tiene el alcance tu poder para hacer una cosa semejante? Este fue un clamor claramente surgido de la desesperación de este padre que había probado, intentado y aún perdido la esperanza de quizás ver a su hijo un día casarse, de quizás ver a su hijo correr y jugar a la pelota. No. Pero jugar por allí corriendo con otros y haciendo cosas como cualquier otro niño. Quizás él había perdido la esperanza porque hacía años que no era normal. Andaba quemado, quizás lleno de ampollas, y lo tiraba al fuego, lleno de moretones, quizás con sangre, porque lo revolcaba y lo sacudía por todos lados. Una vida que no era normal. Y le dice, pero si puedes hacer algo, si puedes hacer algo, continuamente estamos nosotros, los creyentes, al igual que las personas
cargando nuestras responsabilidades sobre el Señor Jesucristo. Él es culpable de que nosotros seamos así. Yo nunca le pedí a Dios nacer en pecado. Yo nunca le pedí a Dios esta prueba. Yo nunca le pedí a Dios tener que atravesar por esto. Estoy así por causa de Dios y tiramos toda nuestra mochila sobre Él. Y tú eres el culpable si yo no tengo el control sobre estas cosas. Pero el Señor Jesucristo lanzó la mochila sobre el muchacho. Él le tiró la mochila a él y le dijo, si puedes creer, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si no reinamos en vida, si no vivimos en gloria, si no vivimos con poder, si no vivimos con autoridad, es porque no recibimos la abundancia de la gracia y del don de la justicia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Depende de ti, dijo el Señor. Si puedes creer, bien puedes obtener las cosas. Si puedes creer, bien puedes hacer grandes cosas para mí. Si puedes creer. Por lo general Jesús no pedía fe a aquellos a quienes sanaba, pero claramente lo estaba haciendo con un propósito, y era mostrarle a sus discípulos que aún la pequeña fe de este hombre, una fe tan insignificante como este hombre, podía hacer algo tremendo. El Señor le dice, mire, ¿ves esa fe? Esa fe puede mover montañas. Se trata de la fe. La fe acerca la presencia de Dios a nuestras vidas y lo hace visible en nosotros. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible. 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 No hay forma. Míralo por donde quiera, búscale la forma. No la vas a encontrar. Sin fe es imposible que hagas algo que le agrade al Señor. Jesús le dijo, si puedes creer, amigo, no se trata de mí, yo puedo. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo. Si puedes hacer algo, sí, yo puedo. ¿Tú crees que yo puedo hacerlo? El problema está en ti, no en mí. Ahora, el que crea, ¿qué cosa? Porque podemos creer a muchas cosas. Y de hecho, el mundo cree en muchísimas cosas. ¿Creer en qué? Creer en que Jesús es el Hijo de Dios encarnado, quien descendió a la tierra a morir en una cruz, a sufrir por tus pecados, por tus maldades, que a ti te condenaban a la muerte, que a ti te condenan al infierno. Cristo descendió para cargarlas, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Si tú puedes creer que en Él tú puedes hallar la victoria, si puedes creer que en Jesucristo hallarás la salvación para tu alma, si puedes creer, entonces el poder de Dios obrará en ti para salvación, para todos aquellos que confiamos en Él. Jesús le dijo que no se trataba de su cuestión para sanar. No se trata de mí. No se trata de mí. No se trata de mi capacidad para sanar. Se trata de tu capacidad para creer. No se trata de mi capacidad para darte poder, porque yo puedo darte poder. Se trata de tu capacidad para creer en que yo puedo darte poder. Se trata de que tú creas en que puede ser una herramienta poderosa, efectiva en las manos de Dios. El problema es que no creemos. Nosotros limitamos y frenamos la mano del Señor. Muchas veces le decimos al Señor, cada uno de nosotros, y creo que actuamos de la misma manera que este muchacho, que este hombre, que este padre, y ponemos el sí en el lugar incorrecto. Y le decimos al Señor, Señor, si tú puedes librarme de él. Señor, si tú puedes librarme de este pecado. Señor, si tú puedes. El Señor te dice, yo puedo. ¿Crees que acaso estoy limitado? Yo puedo. El problema está, ¿tú crees que yo puedo librarte de ese pecado? ¿Tú crees que yo puedo usarte? ¿Tú crees que yo puedo librarte de la condición agobiante en la que te encuentras? Spurgeon dijo así, y no lo dije yo. Spurgeon dijo, nuestra incredulidad
es el mayor obstáculo en nuestro camino. El Señor todo lo puede. No hay limitaciones para el Señor. Pero cuando establece una regla que está limitada por la fe, cuando establece una regla que está limitada por la fe, entonces nosotros, nuestra incredulidad dice, frena, ata la omnipotencia de Dios. No se trata de que Dios no sea poderoso. No se trata de que Dios no quiera. Se trata de que tu incredulidad, tu falta de fe, hace que Dios no se mueva. Pero estoy acá. El medio es la fe. Es la fe, es la regla que estableció. Tienes todo al alcance, la puerta está abierta, la puedes ver, la puedes visualizar. Allí está, yo ya pagué, yo ya compré, yo ya hice todo. Lo tienes allí reservado. Solamente cree. Y eso es lo que mueve la mano de Dios. Te mueve para el otro lado. Cree y mueve la mano de Dios. Si no cree, la mano de Dios no se mueve. Y no es porque Él no sea fuerte, no es porque Él no tenga poder, no es porque Él no quiera, sino porque nosotros no creemos. Versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y ahora el padre expresa una paradoja entre el creer y la incredulidad que existió desde el principio de los tiempos entre el pueblo de Dios. Creo, pero ayúdame. Queremos creer, pero muchas veces nos encontramos dudando. Creo, pero muchas veces dudo, Señor, de que tú puedas hacerlo. Dudo en que puedas, dudo en que puedas usarme. Yo, a mí. En otras palabras, estaba diciendo, tengo fe, creo en ti, sin embargo, ayúdame a creer que verdaderamente tú harás esto. Lo creo, pero ayúdame a creer, a no dudar. El Señor nos estimula a cada uno de nosotros de la misma manera que a este hombre, y estoy seguro, todos dudamos, yo dudo. Todos dudamos, aunque creemos, hay veces que dudamos. Ayúdame, Señor, a mi incredulidad. Ayúdame a confiar plenamente en que tú obrarás a mi favor, porque tú lo prometiste, porque tú me lo dejaste. Versículo 25, y ya vamos terminando. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Ahora, miren esta imagen, traten de visualizarla. Al Señor Jesucristo, parado aquí enfrente, y le dice, cuando vio que la multitud se agolpó, dijo, mandó, ordenó al espíritu inmundo, espíritu sordo y mudo, sal de él y no vuelvas más a él. En ese mismo momento, ante esa presencia, esa voz, esa autoridad, no la del hombre, la presencia y la voz de Dios, el espíritu inmundo no se aguantó, empezó a sacudirse y salió de él. Cuando Dios manda, hace, no es nuestra voz. No se trata de nosotros cuando salimos a evangelizar, se trata que nosotros hablamos, sí, es la voz de Dios, el poder de Dios obrando a través de ti. Es la autoridad de Dios, y hoy estoy parado aquí, no es porque yo tenga autoridad, sino es la autoridad de la palabra de Dios, que obra en cada corazón. Y el muchacho quedó como muerto. Pero el Señor se acerca con ese amor compasivo y dice que lo toma en sus brazos y lo levanta. Y él se levantó. Versículo 28. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y no creo que haya sido muy común la forma en la que, ni siquiera como lo estoy diciendo, quizás me los imagino completamente avergonzados ante la situación.
fue escandalosa, fue fea, fue humillante para ellos. Fue muy humillante para ellos. Imagínense cuando en ocasiones somos avergonzados en un pequeño grupo, muchas veces ya ni queremos hablar. Muchas veces escondemos la cabeza y hasta queremos ir. Porque la vergüenza nos lleva a ni querer mirar ni hablar. Imagínense la vergüenza que tenían los discípulos frente al Señor Jesucristo, quien apareció con toda gloria, toda autoridad y disipó todo lo que había hecho. ¿Qué nosotros no pudimos hacer? ¿Qué sucedió? Creo que en ocasiones nosotros nos encontramos en la misma exacta condición, en la misma sensación quizás de derrota, de frustración espiritual como los discípulos. Cuando nos esforzamos, cuando trabajamos, cuando hacemos, cuando nos fatigamos, y sin embargo no vemos evidencia de que el Espíritu de Dios esté obrando. ¿Qué bueno? Cansado, no sé más qué hacer. No pudimos, no tenemos el poder para hacerlo. El Señor les dice, busquen mi rostro, más que el esfuerzo incansable humano. Muchas veces estamos intentando hacer las cosas, conseguir las cosas a través de nuestras fuerzas. Sí, nos fatigamos, nos cansamos, trabajamos, nos esforzamos, pero sin buscar el rostro de Dios. Y lamentablemente vamos a llegar a frustración. Vamos a ser avergonzados. Solamente se necesita el poder de Dios en nuestra vida. Le dice, versículo 28, cuando él entró a su casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Quizás el Señor diciéndole, por vuestra poca fe. ¿No les he dicho que si tienen fe como un grano, un pequeñito grano de mostaza, pueden pedir cualquier cosa, le pueden decir a este monte que se mueva hacia allá y el monte se moverá? Por vuestra poca fe, porque no creéis. Porque luego continúa en el versículo 29 diciendo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. No era que sus discípulos tenían que ponerse como lo hacen los pentecostales hoy en día. Ayer pasamos por la plaza y había unos personajes aquí que eran vergonzosos. Eran vergonzosos porque son un circo, son una vergüenza, son el hazme reír del cristianismo. Y lamentablemente por eso la gente después se burla del verdadero evangelio, porque ellos lo menosprecian, haciendo payasadas en la calle. Con una persona, sal de él con música y sal de él, déjalo, libéralo. El Señor me está diciendo que tenían que hacer nada de eso, no tenían que ponerse de rodillas ahí. Oh Señor, busco tu rostro y tu presencia, Señor, para que en tu poder tú liberes. El Señor les estaba diciendo, este tipo de género, no sé si sino con oración y fe. Está diciendo, necesitan mi poder. Ustedes necesitan mi poder. ¿Cómo lo querían liberar? ¿Cómo lo querían ayudar? ¿Cómo lo querían sanar? Si no es buscando mi rostro, si no es buscando el poder y mi presencia. Ahora, esa palabra ayuno no se encuentra en muchas de otras traducciones, así que muy posiblemente no estaba en el texto original, sino que fue un añadido. No estamos seguros de que el Señor Jesucristo haya querido decir que necesitamos abstenernos de los alimentos para poder hacer un tipo de sanación. No. Sí entendemos que el ayuno es un medio, una herramienta que nos ayuda a dejar de otras cosas que necesitamos para buscar más intensamente el rostro de Dios. Entonces, lo que Jesús estaba diciendo, ustedes tienen que buscar más la presencia de Dios. No basta con lo que les vas haciendo. Es que yo tengo un tiempo con Dios. Yo tengo mi devocional. Yo oro al Señor. Yo hago. Yo estoy sirviendo. Yo estoy involucrado. Más. Este género no sale, sino por oración. Se requiere más
Más hay cosas que requieren más dedicación, más búsqueda del rostro de Dios, más presencia de Dios en tu vida, más fe en tu vida. Hay cosas que requieren más. No basta. Así que la pregunta es, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Vives en poder espiritual para servir a Dios o estás en bancarrota espiritual? ¿Estás siendo humillado y avergonzado como creyente frente a aquellas personas quienes te rodean? Recuerda que los discípulos fracasaron por su falta de fe. El Señor les dijo, oh generación incrédula. Su falta de fe hizo que el Señor sea deshonrado ante todas las multitudes que estaban allá. Pero Abraham dice que fortaleció su fe y dio gloria a Dios. Así que cuando tenemos fe, damos gloria a Dios, traemos gloria a Dios a través de la fe. Pero cuando hay incredulidad y falta de fe, trae deshonra al Señor en nuestra vida. Así que nos dice, tener fe. Al que cree todo le es posible. Y yo quiero ese poder. El Señor dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amigo mío, si no tienes a Cristo, no tienes poder. Es imposible. Necesitas a Cristo en tu vida para tener poder. Y creyente, si ya lo tienes, hay un poder latente en ti. Tienes al Espíritu de Dios. Lo que pasa es que no lo visualizas, no lo puedes creer, no lo ves. Dentro tuyo hay poder. El mismo Dios habitando dentro tuyo. Pablo le dijo a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Él te ha dado un espíritu de poder. Pablo le dice a los efesios, a los hermanos de allí, en el capítulo 1, Pablo dice, yo oro para que sus ojos sean abiertos, para que su entendimiento sea abierto y puedan ver las grandezas de Dios para su vida. Y dice en el versículo 19, igual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, para contigo, la supereminente grandeza de su poder. Los que creemos, según según la operación del poder de su fuerza. Dios es poderoso y Dios ha dispuesto ese poder a tu alcance para que puedas hacer uso de él. En el capítulo 3, versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hay un poder operando, trabajando dentro tuyo, pero solamente puedes tomar y apropiarte de ese poder a través de la fe. Lo activas, lo activas. El creyente está dormido. La iglesia está dormida. Tiempos de frialdad, tiempos de tibieza, poca fe, poco trabajo, poca dedicación, poco tiempo para Dios. El Señor dice, si no tienes es porque no quieres Dios. No porque yo no puedo. No me culpes a mí de que no puedo. Yo puedo. El que no puede creer es tú para recibir todas mis bendiciones. El Señor dijo, este género no puede salir, sino con oración y ayuda. Hay pecados en nuestras vidas, hay situaciones apremiantes, difíciles en nuestras vidas, de las cuales no vamos a poder salir fácilmente. Se requiere dedicación, se requiere esfuerzo, se requiere trabajo. Así que pídele al Señor que ayude a tu fe. Dile al Señor que te ayude. No seas perezoso. No seas perezoso en lo espiritual. El perezoso desea y desea, pero nunca alcanza. Quizás tú también estás diciendo, oh, yo quiero ser una herramienta útil para el Señor. Oh, yo quiero liberarme de este pecado. Oh, yo quiero esto. Oh, yo quiero. Oh, yo quiero.
Pero ya de tanto hablar y de tanto desear, y hazlo. Hazlo a través de la fe que está disponible. Ayuda a mi incredulidad. Pídele, ayuda a mi incredulidad, porque el verdadero poder proviene a través de la fe en Cristo Jesús. Oramos. Amado Dios, te ruego, Padre, que sigas obrando en nuestras vidas, mi Dios. Sigue tratando con nuestros corazones en medio de un mundo incrédulo, en medio de un mundo que nos apaga, nos quiere consumir, nos quiere tragar, nos quiere llevar por sus caminos, nos quiere avergonzar, humillar. Oh Señor, ayúdanos a poder apropiarnos de esa fe, a poder creer. Ayuda a nuestra incredulidad, haz crecer nuestra fe, Señor, a través de tu preciosa palabra, a través de las predicaciones, a través de la dedicación buscando tu rostro, para que seamos útiles en tus manos, para que podamos hacer algo que perdure, Señor, para que cuando nos encontremos en tu presencia, Señor, no nos avergoncemos, no nos alejemos humillados. Oh Señor, cambia nuestro corazón, ayúdanos a esforzarnos, a quitar toda pereza y a trabajar en la vida espiritual, para que tú seas glorificado en nosotros, quienes somos tus representantes en esta tierra. Aquí en el lugar en el que estás, con los ojos cerrados, tú que estás aquí, tú que aún no has recibido a Jesús como tu Señor y tu Salvador, tú que si hoy te mueres a causa de lo que refleja la gloria de la ley, a causa de lo que tú ves en esa ley, que has pecado contra Dios, has desobedecido, esa ley te condena. Digo, acércate a la gracia de Dios. Si hoy has escuchado este mensaje es porque Dios es bueno, es porque Dios es misericordioso. Por eso estás tú hoy aquí. No seas como aquel hombre. Si vas a sufrir en esta tierra, que sea busca vivir plenamente en los cielos junto al Señor.